Buenas tardes, Dios les bendiga en esta mañana, en esta tarde. Vamos a hablar, a meditar en la palabra de Dios. En Hechos 13, 45, 47, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando los judíos vieron a la multitud, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé les respondieron con valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, puesto que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora nos dirigiremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hay momentos en la vida donde tú estás haciendo la voluntad de Dios, caminando recto, obedeciendo y buscando agradecerle. Y aún así aparecen oposiciones. Hay personas que se incomodan con tu crecimiento espiritual, personas que no soportan ver cómo Dios te está usando. Personas que no entienden por qué, a pesar de tus lágrimas, tus luchas y tus procesos, la mano de Dios sigue sobre ti. La Biblia dice que cuando los judíos vieron la multitud, se llenaron de celos, no se llenaron de arrepentimiento, no se llenaron de hambre espiritual, se llenaron de celos. Porque hay gente que no soporta ver que Dios bendiga a otros. Hay personas que pueden tolerar verte caído, pero no pueden soportar verte levantarte. Pueden tolerar verte llorando, pero no soportan verte predicando. Pueden tolerar verte roto, pero no soportan verte lleno de propósito. Y lo más fuerte es que Pablo no estaba haciendo nada malo. Él estaba predicando la verdad, estaba anunciando salvación, pero aún así fue atacado. Porque cuando cargas propósitos, el enemigo siempre levantará oposición. No todo ataque significa que estás fuera de la voluntad de Dios. A veces el ataque es la confirmación de que si estás caminando hacia donde Dios quiere llevarte, estás en el camino correcto. Pablo y Bernabé estaban siendo usados por Dios, y mientras más gente escuchaba el mensaje, más crecía la oposición. Eso pasa todavía hoy. Mientras más Dios te levanta, más críticas aparecen. Mientras más buscas de Dios, más personas intentan apagar tu fuego. Pero escucha esto: la oposición de los hombres jamás podrá detener el propósito eterno de Dios. Ellos contradijeron a Pablo, lo blasfemaron, intentaron apagar el mensaje, pero Pablo no se intimidó. La Biblia dice que respondieron con valentía. Y hoy Dios está buscando hijos con valentía, hijos que no retrocedan cuando llegue la crítica, hijos que no se callen cuando otros quieran intimidarlos, hijos que sigan adorando aunque otros se burlen, hijos que sigan predicando aunque los rechacen. Porque el evangelio no fue diseñado para cobardes, fue diseñado para gente que ama más la voz de Dios que la aprobación de los hombres. Pablo dijo algo poderoso: puesto que rechazan la palabra, ahora iremos a los gentiles. En otras palabras, si ustedes no quieren escuchar, Dios abrirá otra puerta. Y esto es profético para alguien de hoy. Hay puertas que se cerraron porque la gente rechazó lo que Dios quería hacer contigo. Personas que no valoran tu amor, lugares donde te rechazaron, ambientes donde no te entendieron, personas que minimizaron tu llamado. Pero Dios dice: no te preocupes por quienes rechazaron lo que puse en ti. Yo abriré nuevas puertas, porque el rechazo humano jamás cancela el llamado divino. Lo que Dios habló sobre tu vida sigue vivo. Aunque otros no crean en ti, aunque otros se burlen, aunque otros hablen mal de ti, aunque otros intenten apagar tu voz, Dios sigue siendo el mismo. Te he puesto por luz. No dice tal vez serás luz, no dice si todos te aceptan serás luz, no dice si nunca te equivocas serás luz. Él dice: te he puesto. Fue Dios quien te posesionó, fue Dios quien puso propósito en ti, fue Dios quien encendió esa llama, fue Dios quien te levantó del dolor. Y cuando Dios pone luz en alguien, las tinieblas se incomodan. Por eso el enemigo ha querido cansarte tanto,
Porque una persona llena de la presencia de Dios se convierte en una amenaza para las tinieblas. El enemigo quería que Pablo se callara, pero mientras más oposición venía, más fuerte se expandía el evangelio. Y eso mismo pasará contigo. Lo que intentó destruirte terminará impulsándote. Las lágrimas no te destruyeron, la traición no te destruyó, el abandono no te destruyó, la guerra espiritual no te destruyó. Todavía estás aquí, todavía adoras, todavía buscas a Dios, todavía levantas las manos, todavía dices, Señor, úsame. Y eso significa que el propósito sigue vivo. Dios no te salvó solamente para sobrevivir, Dios te llamó para hacer luz. Luz en tu casa, luz en medio del caos, luz en medio de gente rota, luz en una generación confundida, luz donde otros ya se rindieron. Y una luz no fue creada para esconderse. Hay personas que están esperando escuchar el mensaje que Dios puso dentro de ti. Hay personas que van a sanar cuando escuchan tu testimonio. Hay personas que volverán a creer cuando vean cómo Dios te levantó. Por eso no puedes callarte ahora, no puedes rendirte ahora, no puedes apagar el fuego ahora. El enemigo sabe que si tú despiertas espiritualmente, muchas cadenas alrededor tuyo se romperán. Pablo entendía algo. El evangelio era más grande que la oposición. Y tú necesitas entender hoy, el propósito de Dios en tu vida es más grande que cualquier ataque que estés enfrentando. Más grande que la crítica, más grande que la traición, más grande que el rechazo, más grande que el miedo, más grande que el cansancio espiritual. Dios sigue teniendo la última palabra. Quizás hoy te sientes cansado, quizás has llorado en silencio, quizás te preguntas ¿por qué tanta guerra? Pero Dios te dice hoy, no te detengas, sigue predicando, sigue creyendo, sigue adorando, sigue caminando, porque te he puesto por luz. Y una luz verdadera no se apaga por la oscuridad, brilla aún más fuerte. Hoy Dios quiere levantarte otra vez, quiere quitarte el miedo, quiere sanar tu corazón, quiere devolverte fuerzas, quiere recordarte que no naciste para vivir derrotado. Fuiste llamado para llevar la salvación, la esperanza y la presencia de Dios a otros. No importa quién se opuso, no importa quién habló contra ti, no importa quién te rechazó. Cuando Dios tiene un propósito contigo, nadie puede detenerlo. Porque el mismo Dios que llamó a Pablo es el mismo Dios que hoy te dice, te he puesto por luz para las naciones. Amén. Bueno, empezamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que ya leímos, ¿verdad? El pensamiento con el cual yo quería introducirlo, porque realmente nosotros, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, somos llamados para hacer luz y no para apagarla. Creo que estuve, unos días ausentes, ¿verdad? Porque realmente necesitamos nosotros, mayor de las veces necesitamos alejarnos del ruido, necesitamos alejarnos de personas que realmente nos están susurrando, de ruidos que realmente no son necesarios. Y la mayoría de veces los hijos de Dios necesitamos irnos al aposento donde solamente está Dios con nosotros, donde Dios nos está procesando el corazón, donde Dios nos está escuchando lo que nosotros sentimos, donde el ruido te aparta y vas a la presencia de Dios precisamente porque el ruido te está estorbando y no te está dejando escuchar la voz de Dios. Pero cuando el Espíritu te llama, te conmueve, te quebranta tu corazón y sientes la necesidad de dejar todo a un lado y irte y apartarte en la recámara de donde tú vives y arrodillarte y estar en la presencia de Dios, es porque el Espíritu te está llamando a que tú hables con el Señor. Eso fue lo que pasó conmigo. Y realmente es un proceso que le puse al Señor, ¿verdad? Donde yo le dije al Señor, no aguanto más, no puedo con los ruidos que están al lado mío, necesito de ti, necesito alejarme un tiempo de todo lo que me está ahorita, le dije yo, molestando. En lo que yo necesitaba, ¿verdad? Fortaleza para el Señor. Y el Señor vino a mí, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, Señor,
Todos necesitamos de ti, todos estamos necesitados de ti. El que no escucha la voz de Dios es porque su corazón se ha puesto ya amargado, es porque el corazón de ellos ya está contaminado. Pero cuando el Espíritu te llama y te dice, no puedes con tus fuerzas, tienes que buscar de tu Señor, tienes que buscar de Él, tienes que entregarle todo lo que te está en este momento preocupando, lo que te está impidiendo escuchar su voz. Y fue en ese momento en el cual, ¿verdad? Yo me sentí, ¿verdad? Necesitada de Dios. Y me tuve que ausentar porque hay momentos en que el Señor te dice, aléjate de todo lo que es páginas sociales, televisión, donde tienes que realmente escuchar solo la voz de Dios, donde tú tienes que encerrarte en tu recámara y es buscar la voz de Dios. Y es de escuchar y de rendirte al Señor y entregarle todo lo que tú tienes en tu corazón, lo que realmente sientes que está siendo algo lo cual te está nublando tu camino, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad? Cuando el cristiano hace eso es como cuando una persona viene a Cristo y vienen con drogadicción, vienen con alcoholismo. ¿Qué es lo que necesitan estas personas? Alejarse de lo que les contamina, ¿verdad? Alejarse de lo que realmente ellos necesitan para poder ellos limpiarse. Amén. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Y no sé cuántos comprenden, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Están en este momento, que pueden ellos, ¿verdad? Entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los hijos de Dios? No es momento y muchas veces lo que lees te contamina, lo que ves en las páginas sociales te contamina, lo que ves en televisión te contamina. Hay cosas que realmente escuchas, murmuraciones, chismes de personas que realmente llegan en momentos en los cuales tú no quieres escuchar eso y te quieren contaminar. El enemigo usa muchos medios para querer contaminar al Hijo de Dios que busca, ¿verdad?, el rostro de Dios. Y a lo que voy es que el Hijo de Dios, cuando necesita alejarse de todo eso, necesita limpiarse, necesita procesarse, necesita alejarse de todo lo que realmente te está preocupando, de lo que realmente te está contaminando. Y para uno dejar esas cosas tienes que alejarte y tienes que apartarte para el Señor, porque necesitas cuidar tu corazón, porque de ahí mana todo lo que el hombre dice, todo lo que piensa, todo lo que hacen. Y es allí donde debemos de cuidar nuestro corazón para el Señor, en limpieza, porque eso es lo que el Señor quiere. Bueno, entramos y por eso fue que comencé, ¿verdad?, con esta meditación y esta reflexión, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles, momentos en los cuales, ¿verdad?, no saben, ¿verdad?, cómo hacer, cómo dirigirse. Hay muchas personas, yo en lo particular, el Señor me ha enseñado a mí, ¿verdad?, cómo hacer las cosas. Y Él, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, me procesa a mí. Y le doy gracias a Dios porque yo, en lo personal, ¿verdad?, cuando yo siento esa necesidad es cuando yo digo adiós, apago mi tableta, apago televisión, me alejo, ¿verdad? Busco el lugar donde yo sé que ahí está mi Señor y donde yo sé donde le puedo rendir mi corazón y puedo llorar y puedo clamar y le puedo decir al Señor, ayúdame, Señor, porque siento que hay algo que me molesta. Te rindo todo, Señor, nuevamente. Limpia mi corazón, no dejes que se contamine. Hay personas que realmente, en vez de entrar en esos procesos, más bien dejan entrar tantas cosas y se hacen personas que están bien trabajadas, pero no por Dios, sino están contaminadas en el corazón, que no se han dado cuenta que su Señor lo que quiere es limpieza. No cuidan su corazón, no cuidan lo que el Señor nos está diciendo que debemos de cuidar. El corazón, que es donde entra toda cosa, que lo que usted ve, los ojos son la ventana de donde usted está viendo.
donde entra todo el pecado, donde entra todo lo que usted permite ver. Es usted el que tiene el control remoto de lo que usted quiere ver y de lo que usted quiere escuchar. Entonces, es por eso que yo empecé, ¿verdad?, con esta reflexión, ¿verdad?, donde yo le dije al Señor, Señor, yo sé que habemos muchos de esta manera, y hay muchas personas que ya no escuchan la voz de Dios, ya no se acercan a su amado, ya no van y se retiran. Debemos de pasar por estos procesos, porque de igual manera como las personas vienen a Cristo, y estas personas no necesitan el momento en el que ellos aceptan a Cristo porque se están rindiendo al Señor, ¿verdad? Pero hay personas que dicen no necesitar a Dios. Es imposible no necesitar a Dios. En todo necesitamos a Dios. Y las personas están equivocadas porque creen no necesitar de Dios, porque creen estar bien. Pero cuando ellos están enfermos, cuando están necesitados de algo, buscan a Dios. Entonces, ¿cómo el ser humano se contradice? Siempre necesitamos de Dios, siempre vamos a necesitar de Dios, porque sabemos en nuestro corazón que hay un Dios. Entonces, yo siempre dije yo, Señor, si el alcohólico y el drogadicto, cuando buscan ayuda, es porque saben ellos que están en un proceso horrible, que no pueden dejar eso, que está atormentando su alma, su vida, y saben que no pueden hacerlo solo. Buscan ayuda, buscan lugares donde ellos pasar internados para desintoxicarse. Es así como el cristiano tiene que hacer. Alejarse, apague su televisión, apague su tableta, apague su teléfono, métase a su recámara a hablar con su Señor, métase a hablar con el Señor, deje que el Señor lo procese, deje que el Señor ponga un escáner en usted y diga: esto es lo que está mal en ti. Esto es lo que te está amargando tu corazón. Esto es lo que te está haciendo que no te acerques a mí. Necesitamos el escáner de Dios para nosotros poder buscar el rostro de Dios. Porque por voluntad, si nosotros no buscamos de Dios, no lo vamos a hacer. Entonces tiene que entrar uno en la necesidad de entrar en la recámara. Pero eso es cuando el Hijo de Dios está dispuesto de su corazón y ha reconocido y reconocen que necesitan de Dios. Entonces el Espíritu te procesa, el Espíritu Santo viene y te pone la necesidad de buscar y de orar y alejarte de todas estas cosas que ya no están ayudándote en tu vida espiritual, para recargar batería, para tú sentirte mejor con la fuerza del Eterno. Bueno, vamos a hablar de Hechos 13, 45 al 47, ¿verdad? El tema es cuando rechazan la luz de Dios. En estos momentos, ¿verdad? Bueno, yo ya introduje, ¿verdad?, el tema, ¿verdad? Y les he hablado, ¿verdad?, de que hay muchas personas, ¿verdad?, incluyendo la iglesia, ¿verdad?, que en este pasaje revela algo muy, muy simple y muy fuerte. Que no todos celebran cuando Dios se mueve. No todos reciben la verdad cuando Dios llega. ¿Ok? Porque hay corazones que al ver la bendición de Dios no se alegran. Se llenan de envidia, y eso fue lo que pasó aquí. ¿Ok? Con Pablo y Bernabé. Dice, se llenaron de envidia. Y eso no es ignorancia, ¿verdad? Sabemos que en el mundo, y es allí donde yo le digo que entra en su corazón. Cuando usted siente algo que no es de Dios, que está entrando en su corazón, póngaselo al Señor en sus manos, porque eso es peligro. Y eso es lo que va a contaminar su corazón. Y es lo que pasó acá, ¿verdad? En este texto bíblico, ¿verdad? Donde Pablo estaba hablando de la palabra de Dios y estaba evangelizando, ¿verdad? Muchos de los judíos se llenaron de envidia contra ellos. Y eso no fue ignorancia. Eso fue resistencia consciente a la verdad de Dios. La envidia espiritual aparece cuando ves a Dios usar a otros, cuando ves multitudes siendo tocadas, ves crecimiento, pero no es contigo. Y en vez de celebrar, criticas, contradices y atacas a las personas. Es allí donde yo digo hay un peligro, y donde el cristiano debe de sentir una alerta y de examinarse y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué estoy sintiendo esto, Señor? Esto no es tuyo. ¿Qué está entrando en mi corazón?
¿Qué es lo que usted está permitiendo con su control remoto? ¿Qué es lo que usted está permitiendo que entre en tu corazón, que contamine? Porque todo esto no debe de suceder en la iglesia ni en los hijos de Dios. Cuando tú ves que alguien es bendecido, cuando tú ves que tu hermano está siendo bendecido grandemente, ¿no te has puesto a pensar que tal vez que en la realidad de todo es porque él busca del rostro de Dios? Es porque él está examinando su corazón, es porque él ha cuidado su corazón de la contaminación del mundo, de lo que ves alrededor tuyo, de lo que tú estás dejando entrar en tu corazón. Él ha cuidado su corazón y ha puesto resistencia a no dejar que esas cosas entren, porque tú eres consciente de lo que tú permites que entre en tu corazón y eso es lo que muchas personas no se dan cuenta. Dejan y permiten que estas cosas contaminen el corazón cuando son conscientes de que esas cosas no le agradan a Dios. Entonces, esto es lo que sucede en muchas personas, ¿verdad? Que ven el crecimiento de otra persona, ¿verdad? Pero no se examinan ellos mismos. ¿Por qué no me estás usando a mí, Señor? ¿Por qué es que, lo usas a Él, pero yo me siento que a mí no me estás usando? Examínate, pero no le tengas envidia a tu hermano, porque el Señor levanta a quien Él quiere, no a quien tú le vas a decir que levante. El crecimiento depende de ti espiritualmente, no depende de lo que el Señor quiera, que Él vaya a exigirte que tú lo hagas. No, Él está dispuesto 24/7. Eres tú el que tienes que apartar un tiempo para hablar con tu Señor. Eres tú el que tienes que tener tiempo para que tu corazón crezca, para que tú dejes que el Espíritu Santo llene tu corazón de cosas buenas, de cosas lindas, de que tú veas que tu hermano está siendo usado. Alégrate, bendícelo, tómalo como un padre espiritual y dile: Señor, yo quiero ser como Él. Y anímate, porque es un testimonio en el cual tú vas a usarlo para que te animes espiritualmente. Pero hay muchos que lo único que hacen es dar críticas y no celebran, sino que más bien están esperando que estas personas caigan espiritualmente. Y es allí donde el Señor dice: tengamos mucho cuidado, porque los hijos de Dios no van a actuar de esa manera, ¿ok? Ahora dice: contradecían con maldiciones. Cuando el corazón no está sano, termina peleando contra lo que Dios está haciendo. Y es allí donde, por eso les expliqué mi testimonio, ¿verdad? Donde yo les dije: me ausenté de esta página porque yo sentía la necesidad tenía que tener tiempo de proceso con el Señor en silencio, tenía que entregarme al Señor en oración, tenía que darle tiempo a mi vida espiritual. Porque la vida no es solamente, ¿verdad?, estar predicando, estar enseñando. No, la vida también el Señor nos manda que nosotros tenemos que llenar nuestros vasos para poder darle a otros. Si tu vida está vacía, ¿qué puedes dar tú para los demás? No puedes entregar nada, no puedes hablar de nada, porque lo único que va a salir de ti son palabras que no van a ser utilizadas para crecimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener tiempo de proceso con el Señor, apartarnos con el Señor para que el Señor también nos llene. Hay necesidad, y cuando un hijo de Dios conoce y reconoce que necesita apartarse, es porque hay necesidad espiritual. Y eso fue lo que pasó en el tiempo, ¿verdad?, en el que Pablo, ¿verdad?, estaba predicando. Muchos contradecían, dice, y con maldiciones. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba sano de esas personas. Ellos terminaban peleando contra lo que Dios estaba haciendo. O sea, que ellos iban en contra de lo que el Espíritu estaba diciendo, usando a Pablo, usando a Bernabé, predicando el Evangelio. Y eso sucede en este tiempo, que hay muchas personas que no se dan cuenta que su vida ya no es bendición. Y su corazón tan contaminado, ya no está sano. Y cuando el corazón no está sano, ¿qué es lo que hacen? Terminan siendo
problemas para otros hijos de Dios, terminan siendo división para otras personas, terminan en estar hablando de su prójimo, en querer muchos hasta llegan a desear a que esa persona no sea usada. ¿Por qué? Porque su corazón ya no está sano. Peligro, que es por eso que yo les introduje, ¿verdad? Lo que yo tuve que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios necesitamos de Dios, necesitamos limpiar nuestro corazón. No tenemos que dejar que nuestro corazón se contamine. Necesitamos orar, necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, ¿cómo pretende usted que el Espíritu Santo siga depositando lo espiritual en usted? No puede ser así. El corazón tiene que estar limpio para que el Señor esté depositando, ¿verdad? Lo de Él. Nosotros tenemos que sacar todo lo que nosotros sabemos que no está bien y dejar que el Señor nos quite todas esas cosas y esas cosas que realmente pueden llegar a ser un peligro. Por eso es que cuando nosotros entendemos y escuchamos la voz de Dios y nos dice, alerta ya, le estás dando más tiempo a tu televisión, le estás dando más tiempo a tu radio, le estás dando más tiempo a los chismes que te llevan, les estás dando más tiempo y más atención a cosas que no te van a ayudar en tu vida. Y estás llegando en el momento en el cual estás siendo contaminado por estas cosas. Entonces, ahí suena una alerta y ahí es donde el cristiano tiene que reconocer qué es lo que ha contaminado su corazón. Y es por eso que nosotros necesitamos de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos alejarnos un tiempo y apagar todas las luces para nosotros poder ir donde solo podemos encontrar al Señor, donde solo Él y nosotros podemos estar. Es allí donde el Señor dice, ven. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que entreguemos todas las cargas, que aprendamos a descansar en Él. Pero hay muchos que le ponen mucha atención a los ruidos. Y es allí donde el enemigo comienza a entrar a los corazones de muchas personas y no se han dado cuenta que ya contaminaron su corazón y que tienen estas actitudes como las tenían contra Pablo, los judíos en ese entonces, cuando él andaba predicando el evangelio. Entonces, terminan peleando contra Dios. Y Dios quiere procesarte. Dios quiere depositarlo de Él. Pero tú estás peleando contra lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque tú ya le estás haciendo mucho caso al ruido del mundo. Le estás haciendo mucho caso a lo que no te está edificando tu vida espiritual. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y lo digo por mi experiencia, por la experiencia en la que yo les estoy diciendo. Todos tenemos un proceso diferente, pero sabemos y reconocemos espiritualmente qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que no te va a dejar crecer, qué es lo que no te está dejando que el Señor use tu vida. Porque nosotros somos luz, dice la palabra de Dios. Ahora, Pablo dice algo fuerte, dice, la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, dice. No es que Dios lo rechazó primero, dice. Ellos rechazaron la oportunidad que Dios les estaba dando. ¿Ok? En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. La iglesia escucha esto cada vez que Dios te habla. Tienes una decisión. Eres tú quien tienes la decisión. ¿Recibes? ¿Qué recibes? Recibes, hay vida. Rechazas, hay pérdida. ¿Ok? Tú eres el único que tienes decisión. ¿Qué recibes? ¿Qué es lo que estás recibiendo? ¿Estás recibiendo las tonterías que ves? ¿Estás recibiendo y estás escuchando las cosas que tú escuchas en tu trabajo, los chistes que otros hacen? ¿Estás recibiendo los chismes que otros te llevan? ¿Qué estás tú depositando en tu corazón, en tu vida? Porque todo lo que tú depositas, si tú permites que Dios deposite cosas que te van a ayudar y te van a edificar, allí va a haber vida en ese corazón. Vas a llevar buenas aventuranzas, dice, buenas noticias, buenas cosas, dice, a otro hijo que necesita de Cristo. Pero si tú estás permitiendo que en tu corazón entren basura,
entonces lo estás contaminando y ahí hay pérdidas. No hay punto neutro, ¿ok? Entonces dice, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, dijo Pablo. Esto es profético. Si unos rechazan, Dios levanta a otros, ¿ok? O sea, ponte en tu sentir de tu corazón, ¿ok? Si a Dios lo rechaza a alguien, Dios va a levantar otros vasos, ¿ok? Dios no tiene su obra, Dios no detiene su obra por rechazo humano, sino, dice, Dios no tiene su obra por rechazo humano, ¿ok? Si tú no obedeces, otros obedecerán, ¿ok? Y es allí donde les digo yo que debemos apartarnos para el Señor. Si tú eres obediente, tú te vas a apartar para el Señor, tú te vas a dejar procesar. Si tú no hablas con Él, él está dispuesto a hablar contigo, ¿ok? Pero si tú te niegas, dice, y estamos hablando de lo que dijo Pablo, dice, sí, que él dice, ustedes lo rechazaron, vamos a ir donde los gentiles. Si nosotros somos vasos, nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque tu corazón no está contaminado. Pero si tú, lo único que estás dando son cosas que realmente no tienen nada que ver con la palabra, va el Señor a levantar otro vaso. Y otro vaso va a hablar de Dios. ¿Ok? Si tú no respondes, otros serán usados por ti. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que están haciendo con su vida? ¿Son luz o son tiniebla? El plan de Dios continúa. ¿Continúa contigo o continúa sin ti? ¿Ok? Ellos fueron llamados, dice, a ser luz para naciones. Te he puesto por luz, dice el Señor. Esto no era solo para ellos, es un llamado para nosotros en el tiempo de hoy. ¿Qué es lo que el Señor dice? Nosotros somos llamados para hacer luz, no para hacer oscuridad. Oscuridad y no solamente para los demás, oscuridad también en tu casa, oscuridad también en tu vida. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque tú puedes vivir en oscuridad también. ¿Y por qué puedes vivir en oscuridad? Porque tú te estás engañando espiritualmente. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Con tu vida espiritual personal con Cristo. ¿Qué estás haciendo? Te estás engañando que de verdad sos cristiano y estás viviendo una vida simple. Solo yendo a la iglesia, pero no sos hacedor de la palabra de Dios. ¿Ok? Estás viviendo en oscuridad espiritual. Te estás engañando a ti mismo. O sea, ¿qué estás tú haciendo con tu vida espiritual? Es por eso que debemos de tener cuidado qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que estamos nosotros depositando en nuestro corazón. Y es así como el cristiano madura, porque cuando tú ves las alertas, tú mismo puedes identificarlos. Y el Espíritu de Dios te está diciendo, aquí hay una alerta. O sea, tú estás poniéndole más atención a las cosas que no te están edificando. Por lo tanto, tú mismo estás siendo oscuridad. Y tú mismo te estás sintiendo en oscuridad, porque tú te estás contaminando y estás permitiendo que tu vaso sea utilizado, pero no para bendición, sino para chismes, sino para estar viendo cosas que no te edifican, estás escuchando chismes, estás murmurando contra tu hermano. Entonces ahí es donde dice, ¿somos luz o somos oscuridad? La luz no es solamente donde tú puedas ir a hablar la palabra de Dios y pasar, ¿verdad?, la bendición a otros. La luz está también en tu persona. Por eso es que yo les dije, apagué y no estuve dando estos mensajes porque sentí la necesidad que necesitaba de Dios. Y necesitaba pagar todo esto para yo poder encontrarme con mi Señor y el Señor darme a mí fortaleza. Porque yo necesitaba de Dios. Somos humanos, somos hijos de Dios. Necesitamos del Señor. No es solamente dar, no es solamente entregar, no es solamente bendecir a otros. Tú para bendecir a otros, tú necesitas llenar tu vaso y necesitas de tu Señor, de tu Creador. Y eso es lo que el Señor, es lo que está ahorita por medio de Pablo en esta palabra, nos está diciendo. Porque muchas veces dicen, somos luz, pero la luz solamente que la identifican como que somos nosotros creemos en el evangelio y predicamos, somos luz, tenemos que ir a predicar. No, la luz no es solamente para predicar.
Es tu lámpara la que tienes que tener encendida. Entonces, es allí donde tú tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, ahora, el plan de Dios va a continuar contigo o sin ti. Y eso ya lo sabemos y ya se los expliqué. Ahora, en Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Ser luz significa hablar verdad en medio de la oscuridad. Representar a Cristo sin vergüenza, llevar salvación a otros. No es opcional, es un propósito de Dios. ¿Se dan cuenta? No es opcional, es un propósito. Tampoco es obligación. Eso es algo que realmente los hijos de Dios, ¿cuánto te ha perdonado Cristo a ti? ¿Cuánto? ¿De dónde te sacó el Señor? La palabra de Dios dice sí, que a los que más se le ha perdonado son los que más aman a Dios. ¿Ok? Y eso es lo que yo digo, ¿cuántos hemos entendido que el Señor nos ha amado? Porque dice, con amor eterno te he amado. Entonces, si tú has entendido eso y el amor de Cristo ha sido incondicional, ha sido el amor que realmente fue genuino, ¿cómo tú puedes entender y puedes estar agradecido de lo que Dios te ha perdonado? Nosotros somos luz de este mundo. Y luz significa, dice así, ser luz en medio de la oscuridad. ¿Ok? Tenemos que representar a Cristo sin vergüenza, no tener vergüenza, llevar salvación a otros. Pero para nosotros tener toda esta labor, tu vaso tiene que estar limpio. Tu vaso tiene que estar, dice así, limpio y tu lámpara tiene que estar llena de aceite, ¿ok? Necesitamos que el Señor, ¿verdad?, haga la obra, ¿verdad? Y que seamos luz para otros. Y no solamente, ¿verdad?, estar pensando, ¿verdad?, de que nosotros estamos, ¿verdad?, haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo está tu vaso? ¿Cómo está tu vaso delante de Dios? Y es allí donde nosotros tenemos que permanecer limpio. Tu vaso tiene que estar limpio para poder llegar a ser luz para otros, para poder llegar a dar testimonio a otras personas, para no ser, como dicen las personas que realmente, ¿verdad?, viven con carencia espiritual, ¿verdad? Si tú has entendido que eres luz, tu lámpara va a estar encendida, tu vaso va a estar limpio. Tú no vas a permitir que en tu vaso, ¿verdad?, esté sucio, ¿verdad? Tu corazón tiene que estar limpio. Entonces, tú no eres oscuridad, eres luz para otras personas. Tú vas a representar a Cristo sin vergüenza y vas a llevarle la salvación. Y tu testimonio, muchas veces hay personas que no necesitan evangelizar, pero el testimonio de ellos es para salvación de otros, porque han visto el cambio en ellos. Amén. Entonces, ahora, hay dos tipos de personas en este pasaje. Los que rechazan, se llenan de envidia, contradicen la verdad, pierden la oportunidad. Los que responden, reciben la palabra de Dios, son transformados y se convierten en luz. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos de personas son, y lo vemos no solamente, ¿verdad?, en las personas que no creen en Cristo, ¿verdad?, que no han, ¿verdad?, recibido el evangelio, ¿verdad? Esas personas, ¿verdad?, la rechazan. Y en la iglesia existen muchos que dicen son cristianos, pero la están rechazando la palabra de Dios, porque no son hacedores de la palabra de Dios. Y entonces, que hay personas que se llenan de envidia, hay personas que contradicen la verdad, se ponen a pelear, ¿verdad?, contra las personas, ¿verdad?, que les dan buenos consejos, contra las personas, ¿verdad?, que están dando un buen testimonio, ¿verdad?, con las personas que hasta cuentan sus vidas, o sea, los eventos espirituales que tienen, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, que son vividas, las cuentan, pero no para que les tengan envidia, sino para que ellos mismos vean y deseen también tener esa misma calidad espiritual. No es para envidiar, es para que usted se anime a tener esa vida espiritual que tiene su hermano, ¿verdad? Pero hay muchos que no. ¿De qué manera la rechazan? De esa manera, porque son envidiosos, porque contradicen la verdad, porque pierden la oportunidad. Y la pierden, ¿por qué? Porque están contaminando su corazón.
porque no están apartándose para el Señor. Entonces, los que responden son los que están, dice, constantes en el Señor, los que se apartan para el Señor, los que son transformados para el Señor, los que han entendido que es ser luz. La iglesia es luz, no es oscuridad. Entonces, la iglesia tiene un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿cuál eres tú? Es lo que yo digo yo, ¿qué somos nosotros? Tú sabes identificar cuando realmente debes apagar, como dicen, así como les dije yo, que yo estuve ausente, le dije al Señor, no puedo seguir porque necesito apartarme para ti. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿Has entendido cuando el Señor te habla y te llama en secreto y te dice, ¿sabes identificar cuando tu alma te está diciendo, yo necesito de Dios? Cuando tú sientes esa necesidad, ese quebrantamiento que tú dices, no me explico por qué me siento de esta manera, pero me siento triste, me siento desanimada. Cuando tú sientes eso es cuando el Espíritu te está diciendo, ven, ponte a cuentas conmigo, ven aquí, vamos a hablar, yo te voy a dar fuerzas, yo te voy a restaurar. Te da palabras de fortaleza, te llenas en el Señor cuando estás a solas con Él. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿Eres de los que rechazas la palabra de Dios con tu conducta, con la forma en que tú hablas, de la manera en que tú vives? ¿O eres de las personas que tú dices, sí necesito de Dios y Señor, lo he entendido, me voy a apartar para ti? Voy a dedicar un día para ti, Señor, en ayuno. Voy a meterme, Señor, en oración. Necesito de ti. Es algo especial porque es algo que solamente Dios te lo puede dar. No te lo puede dar nadie más. Entonces, ¿de cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Dios levanta voces y muchos las critican. Dios mueve multitudes y algunos los cuestionan. Dios habla y muchos los ignoran. Pero también hay un remanente. Gente que dice, si otros no quieren, yo sí estoy dispuesta, Señor. Si otros te rechazan, yo sí te recibo, Señor. Si otros se detienen, yo avanzo. ¿Eres tú de esos o eres tú de los anteriores? El corazón tiene que estar dispuesto, dice el Señor, para poder buscar el rostro de Dios. El corazón tiene que estar dispuesto. El corazón del cristiano que ha entendido y ha sabido lo que Dios le ha perdonado y de dónde lo ha sacado, va a estar siempre disponible. Como Samuel, cuando él le dijo, heme aquí, Señor, yo escucho lo que tú me vas a decir. Y era un niño. Y él solamente dijo, heme aquí, Señor. ¿Eres tú de esos? De los cuales tú no vas a permitir que el Señor te esté llamando o te esté corrigiendo de una manera, porque el Señor corrige muchas veces y en veces corrige de una manera, ¿verdad? Como el padre corrige a su hijo, también Él tiene que hacerlo, porque si no se van a descarriar. Y aún así hay muchos descarriados que no están poniendo por obra lo que el Señor nos dice. O sea, hay que ponerlo en práctica, hay que hacerlo, hay que ser vividores de la palabra de Dios. Si usted no vive la palabra de Dios, entonces usted no está en donde el Señor quiere que esté. Entonces, por eso digo, ¿de cuál es usted? Porque Dios sigue buscando corazones que estén disponibles. No busca perfección, porque perfectos no somos, son corazones dispuestos. No importa quién rechace, la luz seguirá avanzando. Así tú no quieras y no estés dispuesto, el Señor siempre va a levantar, porque el Señor tiene remanentes y el Señor siempre va a levantar a otros que estén dispuestos como Samuel. Hoy en esta tarde, ¿verdad? Quiero finalizar, ¿verdad? Y quiero hacer un llamado final, ¿verdad? A las personas, tanto cristianos como personas que no conocen a Cristo, ¿verdad?
Hoy Dios te pregunta, ¿vas a resistir o vas a responder? ¿Vas a criticar o vas a obedecer? ¿Vas a rechazar la luz o vas a convertirte en ella? Yo quiero finalizar con esto, ¿verdad? Y quiero nomás que reflexionemos. Y que si tú, el Señor te ha hablado en esta tarde, ¿verdad? Y te ha dicho, ¿verdad? Realmente. Y tú sabes en qué es lo que tú estás fallando. No lo sigas cargando. Porque todo eso va a impedir el proceso del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se mueve cuando el corazón está dispuesto a limpiarse. Cuando tu lámpara está ardiendo delante del Señor. Cuando tu corazón está cada día más limpio. El Señor está depositando lo de Él. Y es allí donde nosotros tenemos que estar en las manos del alfarero, dispuestos a que Él nos cambie. Pero si el Señor te lo está mostrando en esta tarde, entonces eres tú quien tienes que tener, ¿verdad?, la disponibilidad de rechazar esas cosas. ¿Ok? Tienes que obedecerle al Señor, tienes que regresar a tu Señor, tienes que buscar el rostro de Dios. Los procesos que nosotros tenemos es para acercarnos más a Dios, no es para alejarnos de Él, es para acercarnos a Él. Los siervos de Dios se buscaban de Dios, se sometían a Dios. Daniel lo hizo. Daniel tuvo procesos y él buscaba el rostro de Dios. Lo hacía a diario. Frente a su ventana se arrodillaba y clamaba a Dios. Ayunaba. Si buscamos, como dicen en la Biblia, todos los hijos de Dios eran hombres que estaban dispuestos a buscar el rostro de Dios. Hoy, por la gracia, el Señor se nos ha revelado y el Señor hoy tenemos acceso a su presencia por medio de Jesucristo. Entonces, tú tienes que buscar esa presencia. Si eres hijo de Dios, búscalo, pero obedécele, vive la palabra, porque de otra manera no vas a poder pasar del nivel de donde estás. Porque el Señor quiere que nosotros constantemente estemos buscando de Dios. Y cuando tú sepas y entiendas, ¿verdad? Y sepas escuchar tu corazón cuando está limpio, tú sabes escuchar la voz de Dios. Pero cuando estás en medio de lo que es el ruido, de lo que está queriendo contaminar tu corazón, el enemigo no permite que tú escuches la voz de Dios. Y es allí donde el cristiano tiene que decir, me alejo completamente, Señor, porque yo sé que en el silencio es donde yo voy a escuchar, donde yo voy a procesarme, donde yo voy a rendirme a ti. Todos los hijos de Dios necesitamos momentos en los cuales tenemos que estar a solas con Él. El ruido no te va a dejar escuchar muchas veces la voz de Dios. Y en el ruido se meten muchas cosas. Y es allí donde muchas personas, puedes escuchar voces de personas que no están bien con Dios y ellas mismas pueden contaminar tu corazón con cosas, pensamientos malos, con rencillas, con murmuración, con chismes, con cosas que tu corazón se va a herir, se va a contaminar. Entonces, ten cuidado, porque no solamente el ruido quiere decir las cosas que tú ves, no. Pueden ser personas que tú tengas cercanas a ti y que en vez de servir para edificar tu vida, más bien están sirviendo para obstaculizarte tu vida espiritual y apagar tu luz. Ten cuidado, ¿ok? Yo voy a finalizar, ¿verdad? Quiero hacer una oración, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Me puso en mi corazón. Siempre termino y le doy gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Del momento en que estamos hablando, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos da palabra. Pero esta vez quiero terminar con una oración. Y voy a empezar, ¿verdad? La oración, todos los que están escuchando, ¿verdad? Con esto voy a finalizar. Bueno, Señor, en este momento venimos delante de ti. Señor, limpia mi corazón de toda envidia, orgullo y resistencia. Dame un corazón sensible para recibir tu palabra. No quiero rechazar lo que tú estás haciendo. Quiero ser parte de tu obra. Úsame como luz, Señor, y llévame donde tú quieras.
En el nombre de Jesús. Amén. En este momento termino y les voy a dejar una frase muy, 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 muy importante, ¿verdad? Con la cual ahora sí quiero cerrar. Quiero que entres en tu confort, ¿verdad? En tu momento, ¿verdad? Espiritual de tu corazón, ¿verdad? Y quiero que medites en algo. Que te quede esto, ¿verdad? Si el Señor está queriendo usar tu vida y tú no permites, Él va a levantar otro vaso. ¿Ok? Siempre hay remanentes dispuestos, siempre hay corazones dispuestos para ser usados. Si unos rechazan la luz, Dios levantará a otros que la reflejen, que la vivan, que den testimonio de Él, que amen a Dios, que sean como Samuel, que digan, heme aquí, pero sin estarle pidiendo explicaciones al Señor. Tú solamente tienes que estar dispuesto. Tu corazón tiene que estar dispuesto todo el tiempo para recibir de Dios. Es lo único que tienes que hacer. Estar dispuesto delante de la presencia de Dios. Porque es allí donde el Señor te va a procesar. Es allí donde el Señor te va a hablar a tu corazón. No rechaces eso, porque realmente si hemos entendido, somos hijos de Dios, somos cristianos, maduremos. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios. Y con esto me retiro, ¿verdad? Muchas bendiciones para todos ustedes, ¿verdad? Que me están acompañando. Normalmente yo, ¿verdad? Entro a las 8 de la noche. Esta vez el Señor me puso a entrar temprano. Y le doy gracias a Dios porque el Señor hubo proceso. El Señor nos habla, es constante en la vida del ser humano. El Señor no nos deja de hablar. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que no dejamos que el Señor nos procese. Somos nosotros los que no estamos dispuestos, los rebeldes. Ahora ponte accesible al Señor. Humíate delante del Señor. Deja que el Señor toque tu corazón. No dejes que tu corazón se contamine. Deja que el Señor deposite, que su Santo Espíritu deposite lo que Él quiere hacer en tu vida. Permítelo. Y cuando tú sientas estas alertas, es cuando tú debes de decir, basta. Cierra tu puerta y vete a hablar con el Señor. Vete a hablar con el Señor. Te aseguro que de ahí vas a salir completamente diferente. Con un pensamiento completamente renovado, vas a pensar diferente. Vas a sentir que las cargas se las entregaste al Señor. Vas a sentir renovación completa. Y vas a tener vitalidad, fuerza, fortaleza de parte de Dios. Amén. Entonces, yo me retiro. Muchísimas gracias, bendiciones para todos los que me acompañaron, ¿verdad? A todos los que estuvieron presentes, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Estuvimos donde el Señor dice quería que estuviéramos, escuchando la palabra de Dios, edificando nuestra vida. Amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Gracias por estar en este momento escuchando la palabra de Dios y que todo sea para el propósito de Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón y ser lámpara, que tu lámpara arda. No la dejes apagar, no la dejes que se contamine. Si tú la dejas que se contamine, tu lámpara se va a apagar, ¿ok? Entonces, ten cuidado. Amén. Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Gracias por estar acá en este momento, ¿verdad? Y gracias por acompañar a escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos.